Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Avanzamos esta semana y hablamos de un tema crucial que en estos días ha generado discusión en el país, y es el uso de la leña, carbón, madera o desechos para cocinar. Al menos 1,6 millones de hogares en Colombia todavía usan leña o carbón. Una cifra crítica y que debe cuestionarnos a todos en Colombia porque pone en evidencia la brecha de pobreza que hay en el país, la vulnerabilidad, en especial de las zonas rurales, para tener enfermedades respiratorias. Esta cifra también demuestra el atraso en cobertura de servicios públicos en Colombia. Así lo dio a conocer Gasnova. Vanguardia Podcast. Y es que de acuerdo con el balance presentado por la Unidad de Planeación Minero-Energético, conocida como la UDME, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, este total de hogares de 1,6 millones en Colombia, es decir, casi 6 millones de personas que usan leña, desechos, carbón para cocinar, tienen hoy graves problemas respiratorios. Y es también una evidencia de la deforestación de 3.200 hectáreas de bosques y selvas cada año. De acuerdo con las cifras reveladas por Gasnova, en Santander consumen gas propano o gas LP un total de 305.000 personas y existen 120.000 establecimientos comerciales e industriales que utilizan este combustible. ¿Y por qué utilizan gas propano? Porque es el combustible más asequible y más fácil de conseguir o comprar en reemplazo de la leña, el carbón o la madera. Y hablando de gas natural, que es el llamado a reemplazar la leña y el carbón en Colombia, la cobertura urbana en Santander de gas natural supera el 90%, según datos del DANE. Pero si sumamos lo rural con lo urbano, solo llega al 73,8%. Una brecha bastante alta entre lo urbano y lo rural. Y si hablamos a nivel nacional, Colombia tiene alrededor de 10,7 usuarios conectados al gas natural y la meta de Naturgas es llegar al 30% en los estratos 1 y 2. Colombia tiene una deuda con el acceso a los servicios públicos, en este caso, el acceso al servicio de gas natural para cocinar. Entonces, ¿qué combustible está llamado a reemplazar en este momento la leña, el carbón, la madera en Colombia? ¿El gas propano o el gas natural? Sobre estas dos alternativas que tiene Colombia hoy en día, hablaremos en este episodio de El Bolsillo. Vanguardia Podcast. Pero antes de entrar en materia, recuerden suscribirse en su plataforma de podcast favorita, activar las notificaciones y calificar este episodio con 5 estrellas para que le llegue a más personas. Y para hablar de gas natural, gas propano, uso de leña, de carbón y de madera, conversamos con Luz Estela Murgas. Ella es la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, sobre el rol del gas natural en el cierre de brechas de pobreza y la disminución del uso de leña en el país. Bueno, Luz Estela, a mí algo que me ha llamado mucho la atención, que desde Naturgas han estado ustedes insistiendo mucho, y es el papel del gas para, primero, disminuir la cantidad de hogares que cocinan con leña, con carbón, con desechos de carbón, pero también los aportes en ese mismo sentido del gas en la economía de los hogares, porque el gas natural es más barato que andar comprando leña, estar comprando carbón, incluso estar comprando gas propano. Haznos una radiografía del aporte del gas en esos casos. Bueno, mil gracias, Miguel, por esta invitación. Agradecida de poder conversar sobre estos temas. Recientemente Naturgas, con la firma Inclusión SAS, realizó un estudio en el que quisimos identificar cuál es el rol del gas natural en la reducción de pobreza y cómo puede servir de vehículo para cerrar brechas de desigualdad. Este estudio nos arrojó importantes conclusiones, y esto es que la pobreza energética no es un fenómeno exclusivo de las zonas rurales, y entiéndase pobreza energética por la falta de acceso a cualquier energético.
Según la encuesta de calidad de vida del DANE en el año 2021, un 27.8% de los hogares en zonas rurales remotas del país, seguido de un 23% en zonas rurales cercanas y 14% en zonas intermedias, todavía utilizan leña, madera o carbón como fuente de energía, sobre todo para cocinar. Y los hogares que cocinan con leña, con carbón y con desechos destinan más tiempo en esta actividad. Y eso podría, por supuesto, se podría tomar ese tiempo para labores en el campo u otras tareas del hogar, impactando sobre todo a las mujeres cabezas de hogar en el país. Cocinar con leña, Miguel, tiene un grave impacto, por supuesto, desde el punto de vista ambiental, pero también en la salud humana, sobre todo por la inhalación de material particulado fino. ¿Qué causa esto? Muertes prematuras en el año. Se estiman que en Colombia 5.000 muertes prematuras al año, especialmente en mujeres de tercera edad y niños por cocinar con leña, se registran y tiene un impacto, por supuesto, también en costo de salud pública. Un dato interesante de lo que causa cocinar con leña en niños recién nacidos es casi equivalente a que se consumieran 2 cajetas diarias de cigarrillos. Luego, tratar de disminuir esas familias que en estas zonas todavía cocinan con leña y sustituir el uso de la leña por gas natural se vuelve primordial y prioritario para poder, por supuesto, contribuir no solo a la calidad del aire y mejorar el medio ambiente, sino a la salud humana, a disminuir brechas en cuanto a reducir pobreza energética y, por supuesto, a liberar tiempo, principalmente de la mujer y cabeza de familia, para otras labores del hogar. ¿Cómo estamos en cuanto al número de familias que todavía cocinan con leña? Alrededor de 1.8 familias en Colombia todavía cocinan con leña. El gas natural así se vuelve el energético más consistente. 1, para reducir pobreza energética, pero 2, también para acelerar la transición energética, Miguel. Y eso lo hace consistente con ese propósito de país de cumplir con unos compromisos de carbono neutralidad a futuro, pero también consistente con las demandas sociales y las necesidades que tienen, sobre todo estas familias. Este estudio también arrojó una conclusión importante frente al uso de GLP en cilindro y en familias de estrato 1 y 2 que puedan tener o estar cerca de los anillos de redes de distribución de gas natural. Sustituir el uso del cilindro por gas natural implica un ahorro de 62.000 pesos mensuales. Y más que un ahorro, Miguel, es liberación de capacidad de pago para que puedan cubrirse con esos 62.000 pesos mensuales otras necesidades básicas de estas familias. Luego se vuelve nuevamente una oportunidad tanto del gobierno como de la industria del gas natural poder expandir y masificar el servicio también a estas familias que principalmente en las periferias de zonas urbanas están cocinando con GLP por cilindro y pueden ser sustituidas por el uso del gas natural con redes y conexiones intradomiciliarias. Vanguardia Podcast. Luz Estela, hay algo dentro de esa cobertura de gas natural, dentro de los cascos urbanos, dentro de los municipios, dentro de las poblaciones urbanas, es más fácil acceder al gas natural por las redes. Pero nos encontramos, por ejemplo, yo estoy en un departamento en Santander, donde la cobertura de gas natural en las zonas rurales es poca. Alcanza más o menos entre 10 y 17% esa cobertura. Pero también hay un problema y es la ubicación geográfica de estas veredas, de estos corregimientos, incluso de municipios. Aquí en Santander todavía hay 3 municipios que no tienen gas natural. Y se le hace más fácil, como decías, como hemos hablado, acceder a un gas propano, gas GLP, pero le sale más costoso. ¿Cómo lograr este equilibrio en que la red de gas natural llegue a estas zonas rurales? Que eso implica también una inversión cuantiosa, pero también que estas personas dejen de cocinar con leña y mientras tanto utilicen el GLP como un combustible de transición al gas natural. ¿Cómo ves esta situación para buscar ese equilibrio? Por lo que te decía, lo que implica invertir en red para las zonas rurales, pero también evitar que estas personas cocinen con leña y más bien por ahora utilicen el GLP mientras que hacen esa transición al gas natural. Entonces veamos ese problema desde 2 perspectivas. La primera es que, por supuesto, hay situaciones de índole geológico que no permite que se hagan las obras de infraestructura para extender las redes domiciliarias a ciertas veredas. Yo creo que en esa primera perspectiva hay que plantear soluciones que permitan reducir pobreza energética, es decir, que permitan que estas familias no cocinan con leña y tengan acceso a un energético. Entonces tú mencionabas una solución de tránsito
éxito puede ser el gas propano en cilindro, pero acabamos de ver que resulta más costoso que tener una conexión intradomiciliaria. Esta industria ha planteado 3 soluciones adicionales y es llevar el gas natural, bien sea comprimido o gas natural licuado, vía lo que nosotros denominamos gasoductos virtuales. Eso no es una cosa diferente a comprimirlo o licuefactarlo y llevarlo a través de carrotanques a unas zonas de distribución en esas veredas que permita y sí tener unas redes pequeñas que lleven el punto hasta las casas y los hogares de estas familias. Y la otra solución es validar qué potencial de biomasa, es decir, de residuos orgánicos provenientes de la agricultura o provenientes de porcinaza o gallinaza, que son, digamos, los residuos que dejan las gallinas y los puercos. En estas veredas existen para poder hacer a pequeña escala unos biodigestores y producir biogás, Miguel. Y ese biogás que permita conectar a estas familias para que puedan ser utilizados para la cocción. Yo creo que en esa primera perspectiva, estos 2 aspectos pueden plantearse como una solución. Habrá que hacer las evaluaciones junto con por supuesto, las autoridades locales y las compañías distribuidoras más cercanas a estas zonas para evaluar los aspectos financieros que nos permitan sí o sí llevarle una solución a las familias, porque Colombia no puede seguir permitiendo que muchos de los hogares sigan cocinando con leña. Ya vimos las implicaciones en materia de muertes anuales, ya vimos las implicaciones inclusive en costo para la salud pública y por supuesto eso tiene que ser una meta conjunta de país. Y en la otra perspectiva es desde el punto de vista económico y de costos para extender la infraestructura, que se trata de un servicio que es regulado, es decir, que la tarifa al usuario final está regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. ¿Cómo pudiésemos hacer que esto fuera económicamente viable extender estas infraestructuras? Y ahí vale la pena señalar que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo que se está viendo traducido en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se están incluyendo o habilitando el uso de unos recursos que están consignados en el Fondo Especial Cuota de Fomento, un fondo, Miguel, que se nutre de una contribución que hace la industria del gas natural y que lo maneja y lo administra el Ministerio de Minas y Energía. En el Plan Nacional de Desarrollo se está permitiendo que esos recursos también se utilicen para planes de expansión y masificación del gas natural. Y eso va a permitir que esa tarifa al usuario final, donde por supuesto esas inversiones deban verse reflejadas, se disminuyan en la medida que van a haber recursos no solamente provenientes del sector privado para hacer esas extensiones, sino también provenientes de este fondo de recursos administrados por el ministerio, y eso puede implicar que sea económicamente viable para estas pequeñas familias, en términos de números de familias, puedan tener acceso vía redes al gas natural. Entonces hay que analizarlo desde esas 2 perspectivas y tenemos que trabajar de manera muy articulada con el gobierno nacional y los gobiernos locales para lograr identificar todas estas veredas que aún no tienen acceso, que siguen cocinando con leña, y permitirles o brindarles una solución energética que le permita mejorar su calidad de vida, liberar capacidad de pago y por supuesto contribuir a una mejor salud para estas familias. Vanguardia Podcast. Y también hablamos en una segunda parte, en este episodio de El Bolsillo, con Felipe Gómez, el director ejecutivo de Agrengas, que es la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas, sobre el papel del gas propano en esa transición de la leña al gas y sus aportes a las zonas más apartadas de Colombia. Bueno, Felipe, hace poco conocimos un dato que a mí me parece muy preocupante, y es que más o menos 1,6, 1,7 millones de colombianos todavía usan leña, carbón o desechos de estos insumos para cocinar en el país, también exponiéndose estas personas a esos problemas de salud. ¿Cómo ves estas cifras? ¿Te parece que son preocupantes o no? ¿O están dentro del promedio que se espera, o qué? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que son muy preocupantes. Debería haber ninguna persona o ninguna familia cocinando con leña. Es un tema elemental de calidad de vida, de justicia social,
y también de prevención de enfermedades crónicas respiratorias que no son para un día, sino son para mucho tiempo. Recuerde usted que también las señoras, que en su mayoría son las que cocinan en los hogares todavía, tienen seguramente a su hijo de brazos cargado y a su hermanito al lado. Entonces es un problema de unas dimensiones enormes que duraría mucho tiempo y que tiene unos costos sanitarios para la salud pública enormes. Un plan de sustitución de leña donde, según la UDME, el protagonista también debe ser el GLP, pues es de elemental lógica y de elemental implementación, más en un gobierno como el que tenemos actualmente, que está muy preocupado por brindar soluciones sociales a los más necesitados, a los más vulnerables. Vanguardia Podcast. Yo creo que la diversidad energética siempre va a dar la mayor garantía para la prestación adecuada del servicio. Para este caso puntual de sustitución de leña, el GLP tiene una ventaja enorme que es su portabilidad y su gran poder calorífico. La portabilidad, como es visto o como es conocido el GLP como el gas de los cilindros. Llegamos a todos lados, llegamos a más del 95% del territorio nacional con una red logística de más de 70 empresas distribuidoras, una cobertura de más de 1.069 o 1.070 municipios, una cifra cercana a ese número. Es decir, tenemos una cobertura enorme, con gran eficiencia y le reitero, con la portabilidad del cilindro, con la portabilidad del gas licuado de petróleo, pues tenemos una cobertura mucho mayor que cualquier otro servicio público. Desde luego que también el gas natural puede ser protagonista en algunos escenarios, pero desde luego que sin lugar a dudas el GLP va a ser muy interesante como solución para cocción limpia y adecuada en las regiones y en muchas zonas del país, no solamente en la provincia. El tema de la tarifa del gas propano, desafortunadamente, o del gas licuado de petróleo, desafortunadamente la fórmula tarifaria que fija el precio del gas como tal está afectada por indicadores internacionales, propano, butano y la tasa representativa del mercado, que históricamente están en unos niveles bastante elevados. Si nosotros tenemos un GLP producido en Colombia, inmensamente ofertado por parte de Ecopetrol, que tiene un precio regulado, podríamos llegar a nuestra población con un precio mucho más competitivo. Los terceros no regulados y el producto importado es mucho más costoso. Yo creo que la primera acción que debe tener el gobierno es la de incentivar y promover mayor producción y mayor oferta en el mercado por parte de Ecopetrol para que el usuario al final del día tenga una mucho mejor tarifa. Nosotros no tenemos subsidios, solamente unos subsidios muy menores en unos pocos departamentos del sur del país, pero GLP no tiene subsidios en términos generales, diferente a lo que sí tiene o lo que sí pasa con el gas natural en sus redes. Ahora bien, no por tener una red de gas natural el usuario prefiere el gas natural o puede conectarse a la red de gas natural, porque muchas veces, recuerde usted que nuestra condición social de muchos de nuestros colombianos es de no tener un domicilio fijo, viven en alquiler un día en un lado o un mes en un lado y un mes en otro, de tal forma que no pueden tener una conexión fija de un servicio público. Muchos de nuestros colombianos en condición de vulnerabilidad, como cambian de domicilio de forma usual, tienen como mecanismo de cocción su cilindro de gas. Entonces, digamos que son 3 puntos importantes a tener en cuenta para poder prestar un servicio adecuado en el mejor tiempo y al mejor precio. Abastecimiento de fuente nacional, impulsada desde Ecopetrol por parte del Gobierno Nacional a través de la Ley 2128 de promoción de gases combustibles, revisión de la fórmula tarifaria para que tenga menos impacto de indicadores internacionales y un apoyo en subsidios para la gente que hoy en día todavía cocina con leña, y ojalá también fuera para la población vulnerable, estratos 1 y 2 y 6B. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.